vamos a conversar del trastorno bipolar, del famosísimo ya trastorno bipolar, aunque ahorita vamos a hablar de qué sí es y qué no es. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en vivo y a quienes también observan la grabación. Todas sus preguntas, por favor, háganoslas llegar. Y bueno, el día de hoy tenemos a la expertaza, la doctora Kitsia Ruiz, médica psiquiatra con alta especialidad en trastornos afectivos. Y bueno, pues muchas gracias, Kitsia. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Muy buenos días. Bienvenidos a Coffee Brain Virtual. Gracias. Siempre Monique apoya en la parte técnica. Bienvenida, Monique. Muchas gracias. Y bueno, también por ahí habíamos difundido un video que hiciste previamente respecto de trastorno bipolar. Muy interesante, igual por quien quiera después escucharlo. Pero bueno, creo que podríamos partir, no sé de dónde te gustaría empezar, Kitsia. A lo mejor a mí me gustaría como de la definición, pero si quieres empezar con algo más, adelante. Pues el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica y es el resultado de un desequilibrio en la parte celular, eléctrica, anatómica del sistema nervioso central y se caracteriza por una incapacidad del cerebro para regular básicamente el estado de ánimo. Ese es el trastorno bipolar. La traducción tiene una parte biológica, tiene que ver con nuestro funcionamiento biológico cerebral. No es invención, no es que nomás no queramos. Así es, y tiene un componente genético muy importante. No significa que necesariamente si papá o mamá tienen trastorno bipolar, los hijos lo van a tener. Sin embargo, pues el riesgo es mucho mayor que el de la población general. Estamos hablando que la prevalencia del trastorno bipolar en la población general es del 1 al 3% aproximadamente. 1 a 3 de cada 100 personas. La relación hombre-mujer es la misma. La edad de inicio suele ser entre los 18 y los 25 años, aunque también está descrito el trastorno bipolar en niños y adolescentes, y también tenemos manías secundarias en personas ya mayores. Muy bien. Y bueno, pues no sé si quisieras tú recordarnos un poquito que está en tu video muy bien explicado, pero hacer así como un breve resumen de qué sí es. Y a ver, Los síntomas que sí caracterizan a un verdadero trastorno bipolar, porque por ahí yo hablaba de que ahora es famoso y es famosa la palabra, pero realmente el trastorno no corresponde con lo que se ha vuelto famoso, ¿no? así es, pues en realidad es que no es algo nuevo, ¿no? Ya los antiguos griegos le decían manía y melancolía. Por muchos años se le llamó enfermedad maníaco-depresiva y hay quien la sigue identificando todavía como tal y ya al día de hoy lo conocemos como trastorno bipolar. Yo creo que esta parte que decía Lupita es muy importante, ¿no? Se piensa que pasar de la tristeza a la alegría, a la felicidad y otra vez a la tristeza en el mismo momento o en el mismo día o estar diciendo, ya me peleé contigo y ahora me super deprimo y me trajiste flores y ahora estoy como muy contenta y entonces esos cambios en el estado de ánimo, eso que le llaman que la gente es muy voluble, eso no es trastorno bipolar. ¿No? Y algo que estaba en el video es que escuchamos de pronto muchas canciones de hoy te quiero ver, no te quiero ver, tengo un corazón bipolar, ¿no? Porque soy como muy ambivalente. Y al final eso lo podemos definir como algo que se llama inestabilidad en las emociones, que tiene un poquito más que ver hacia los trastornos de personalidad, no necesariamente al trastorno bipolar. Otra cosa que se habla mucho, ¿no? Es que tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Esos caracteres fuertes donde tienen como decisiones arrebatadas o impulsivas o, no sé, como de odio o amor, también lo llaman muchas veces trastorno bipolar y no, eso tiene que ver más bien con inestabilidad en las emociones. Sí, y ahí vamos como resolviendo varios mitos, ¿no? Dentro de lo que tú dices, bueno, pues uno ya hablamos de la cantidad de personas que lo padecen, porque uno de los mitos es que es una enfermedad rara, como que no es algo que consideremos cuando pues uno a 3 de cada 100, pues tampoco es tan rara. También esta parte de que solamente son cambios de estados de ánimo, así como porque alguien tiene cambios de estado de ánimo, cualquier tipo de cambio ya es trastorno bipolar, ¿no? Que es otro de los mitos, pues últimamente muy difundidos. Y bueno, hay otro mito que habla de que la gente se puede controlar nada más con fuerza de voluntad, ¿no? Y que bueno, también No, vamos no, a... no.
Y aquí es importante, ¿no? Y lo mencionaba hace rato, o sea, al final es una falta de capacidad del cerebro para regular emociones por alteraciones a nivel celular, a nivel química, a nivel eléctrica, y se van a manifestar por cambios marcados y sostenidos y recurrentes en el estado de ánimo. ¿Cómo son estos cambios sostenidos y marcados? Estamos hablando que tienen episodios depresivos francos. Para definir un episodio depresivo tiene que durar por lo menos 2 semanas y tienen episodios de hipomanía o episodios de manía. Y como que aquí, bueno, no sé si valdría la pena recordar qué diferencia habría entre un verdadero episodio depresivo y una tristeza, que ahí se confunde mucho, y lo mismo la diferencia entre un episodio verdadero de hipomanía o de manía con una simple euforia o un momento de exaltación emocional. Recordar que todos somos seres humanos y al ser seres humanos tenemos emociones y tenemos días buenos y tenemos días malos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una pérdida, por ejemplo, evidentemente vamos a estar tristes. O si fracasamos en algún proyecto, evidentemente también vamos a sentir tristeza o frustración. Sin embargo, son emociones pasajeras que no interfieren con nuestras actividades del día a día y que así como llegan, se van atenuando y son pasajeras. Cuando alguien está deprimido, experimenta de manera constante todo el día, la mayor parte de los días, un estado de tristeza, de desánimo, de desinterés por las actividades, deja de disfrutar las cosas que realiza durante todos los días, se empieza a aislar, come mucho, deja de comer, duerme mucho o deja de dormir, se sienten cansados, no hay nada que los pueda motivar para levantarse de la cama y hacer sus cosas. Ese es un episodio depresivo y debe durar por lo menos durante 2 semanas. Sí, que 2 semanas constantes, ¿no? Es como una depresión que se estaciona y no es así de pasajera. Ahora, ahí, como tú lo decías, hay que hacer una diferenciación con duelo. Frente a una pérdida, a lo mejor es normal que yo esté más triste de lo habitual unas cuantas semanas, y esa diferencia luego no es tan fácil. Muchas veces el duelo se complica con depresión. Así es. Y lo mismo ocurre con la hipomanía o la manía, ¿no? Y antes de hablar como de hipomanía o manía, yo quiero aclarar una cosa, ¿no? No existe trastorno bipolar tipo, o sea, bueno o malo, ¿no? No es que uno sea más, porque luego así dicen, no es que yo tengo el tipo bueno, ¿no? Yo tengo el tipo malo, no. El trastorno bipolar lo dividimos en trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. En el trastorno bipolar tipo 1 lo que se presentan son episodios de manía y en el bipolar tipo 2 lo que se presentan son episodios de hipomanía. Y quizá valga la pena explicar primero lo que es una manía. Una manía es un estado de ánimo eufórico, elevado, donde las personas en un inicio pueden sentirse muy contentas. El estar contento no les dura mucho y es otro de los mitos, ¿no? Que los bipolares son siempre como muy felices y no, se acompañan la mayoría de las veces de irritabilidad, tienen mucha energía, más energía de la habitual, tanta que incluso no necesitan dormir. Y al no dormir, se levantan en la noche, se ponen a acomodar muebles, a pintar la casa, a cocinar. Hablan muy rápido, tan rápido que incluso es difícil entenderlos o muchas veces interrumpirlos en lo que nos están diciendo. Eh, Gastan mucho dinero, se ponen hipersexuales la mayoría de las veces, regalan sus cosas. Todas estas conductas, evidentemente, pues son conductas que los ponen en riesgo. Empiezan a tener planes que son como muy cuestionables, ¿no? Es como si yo como doctora de pronto digo, mañana voy a construir un edificio y empiezo a traer máquinas, a comprar cemento, a contratar a un arquitecto y es como, espérate, o sea, no te dedicas a eso, ¿no? ¿En qué momento te surgió como la idea de construir un edificio aquí afuera? Cuando esto puede ser muy complicado, pueden aparecer síntomas psicóticos que generalmente se les llaman ideas megalomaníacas, es decir, que tienen habilidades, dones o poderes especiales que van muy relacionados a salvar el mundo, a tener una misión que cumplir, a lograr como la paz del mundo, es decir, cosas que en realidad son como muy poco probables, ¿no? Eso Y es una un... idea fuera de la realidad. Así es. Pensar que soy Superman y me aviento por la ventana porque pienso que sí soy. Y es la parte peligrosa de estar desfasado de la realidad, ¿no? Así es. Y estos episodios, este episodio de manía debe de durar por lo menos
una semana. O antes si se detecta a tiempo y se da un tratamiento. Sí, no, ahí es como la parte diferencial con otro padecimiento en el que se batalla con el manejo emocional, en el que un ratito puedo decir, ay, a lo mejor se me ocurre un plan descabellado y hasta pienso en hacerlo, pero bueno, rápidamente digo, no, no, o sea, como que no es por ahí, ¿no? Es el episodio de manía dura una semana y bueno, si se identifica antes por la gravedad, pues evidentemente no vamos a permitir llegar a la semana con un riesgo, ¿verdad? Antes de tratar. Claro, y aquí lo que ocurre es que es tan constante que evidentemente causa una alteración en la funcionalidad de las personas, ¿no? Es evidente como este deterioro que tienen durante ese episodio de manía. Y en el trastorno bipolar tipo 2, lo que tenemos son hipomanías. Las hipomanías son, yo les llamo manías chiquitas, no porque no sean importantes, no, presentan las mismas características de un episodio maníaco, pero la intensidad es menor. Tan menor que muchas veces el mismo paciente ni siquiera se da cuenta de que está un poco más contento, más feliz o con mucha energía o simplemente muy creativo, muy sociable cuando nunca lo era. Y aquí viene como algo bien interesante, ¿no? Yo digo que un estado de hipomanía sería un estado ideal muchas veces, porque a quién no le gustaría estar contento, con energía, con planes creativos, sociable, no, bueno, o sea, podríamos funcionar como perfectamente bien. Y les digo, tanto es así que el paciente muchas veces no se da cuenta. Y uno de los criterios diagnósticos es que estos cambios tienen que ser observados por alguien que conviva cercano al paciente y que pueda como señalarnos todos estos cambios. Sí, esa parte es la que estaba yo pensando como importante de decir, si puede pasar desapercibido para el paciente o para la familia, tanto un episodio depresivo como un episodio de hipomanía, como un episodio de manía. Sí, y te voy a explicar por qué. Ese es más o menos como el curso natural del trastorno bipolar, ¿no? Si bien inicia entre los 18 y los 25 años, más o menos el diagnóstico definitivo se tiene ya por ahí de los 30, 40 años, digo, al menos que los episodios hayan sido francos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes bipolares va a debutar con episodios depresivos y de hecho es lo que más suele predominar, la depresión. Y muchas veces son depresiones subclínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que los síntomas no son lo suficientemente intensos, uno, para que el paciente los identifique y mucho menos para que la gente que esté a su alrededor los vea y siguen siendo relativamente funcionales. Entonces pueden pasar muchos años en tener episodios subclínicos y no alcanzarlo a diagnosticar a tiempo hasta que viene un franco episodio de manía. Sí, subclínicos o que somos muy tolerantes a sentirnos mal emocionalmente, a exigirnos de no, no me tengo que sentir así y a echarle más ganas y a tener pena de decir, sí me siento mal, me siento triste, no tengo ganas, entonces, ¿qué tanto lo escondemos? Y ahí vamos arrastrando la piedrota, ¿no? Así es. Entonces, a grandes rasgos al día de hoy, esos son como los dos trastornos. ¿Y cuál es la otra cosa que ocurre también? O sea, al final, hacer el diagnóstico de un episodio de manía, como decimos, agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, no hay, es evidente cuando alguien está maníaco. Sin embargo, las hipomanías no es tan fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Y eso también demora mucho el que empiecen a recibir un tratamiento. Y me gustaría que hablemos de la importancia de recibir un tratamiento lo antes posible. ¿Por qué es fundamental que las personas sepan cuando tienen este padecimiento, pues antes de que sea una cosa muy aparatosa, ¿no? Bueno, aquí hay como son varias cosas, ¿no? Y bien importante. Eh, un paciente con trastorno bipolar de entrada ya tiene una esperanza de vida 8 a 20 años menor que la población general, más o menos. ¿Por qué? Por todas las comorbilidades que conlleva y por las mismas conductas de riesgo que muchas veces tienen cuando están en un episodio de manía. Suelen presentar mayor tasa de adicciones, de enfermedad cardiovascular y de suicidio. De hecho, la primera causa de muerte en los pacientes con trastorno bipolar es el suicidio y la segunda causa son enfermedades cardiovasculares. Entonces,
si bien la prevalencia, cuando decimos 1 a 3%, estamos hablando en México más o menos como de 3 millones de personas, ¿no? Ya cuando lo vemos en grande, resulta que sí puede ser lo suficientemente discapacitante. Y la OMS la considera como la sexta causa de discapacidad en el mundo. Entonces, esa es una de las razones por las que detectarlo a tiempo es muy importante. Y un malestar emocional no es cualquier cosa. O sea, sí te afecta, sí te merma, sí te dificulta. Claro, y aquí viene algo también muy importante, que es lo que pasa. Tenemos que entender que el trastorno bipolar es algo crónico y es algo cíclico. Detectarlo y medicarlo, ¿a qué nos va a ayudar? A que los episodios se espacien, ¿no? Entre uno y otro, que el tiempo entre un episodio y otro sea mayor y evidentemente aprenderlos a detectar a tiempo para hacer una intervención oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que con medicamento, sin medicamento y a pesar de él, los ciclos van a estar presentes. Detectarlo a tiempo, educar al paciente, educar a los familiares, pues va a hacer que la persona pueda tener como una buena calidad de vida. Cada que el paciente tiene un episodio de depresión, de hipomanía o de manía, el cerebro lo que va a hacer es que va a activar sistemas reparadores. Estamos hablando y vamos a imaginarnos, o no nos imaginemos, el cerebro es un órgano más del cuerpo que se descompone, ¿no? Es como cuando nos cortamos la piel. Si yo me corto la piel y dejo que cicatrice, se me va a hacer una costra y no pasa nada. Si yo me vuelvo a cortar en el mismo lugar, va a tardar un poquito y se va a cicatrizar solita. ¿Por qué? Porque la piel se autorrepara. Pero si yo me sigo cortando, va a llegar un momento donde me van a tener que meter a quirófano para suturarme. Imagínense que en el cerebro pasa algo muy parecido. Con un episodio depresivo, el cerebro va a activar ciertos mecanismos reparadores. ¿Para qué? Para volver a encontrar un equilibrio que se llama homeostasis. El problema es que todos esos mecanismos activadores van generando un daño, van generando una cicatriz. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo vemos? Que a lo largo del tiempo no solamente se van presentando un deterioro cognitivo, es decir, en la capacidad de pensar, de razonar, de ejecutar, de hacer números y de muchas cosas, sino también cada vez se va a necesitar un estímulo menor para tener una recaída. Y evidentemente también va a llegar un punto donde pues la medicación cada vez va a ser como más complicada, va a ser más difícil que funcione. Es decir, el cerebro, si tuviéramos que resumir esto, cada episodio deja cicatrices y esa cicatriz lo hace vulnerable a más episodios y a que se vayan perdiendo ciertas funciones cognitivas. Y ahí, aunque no nos demos cuenta o aunque la persona no se dé cuenta y pasen tantos años antes de un diagnóstico, ya va dejando una secuela, no solamente en lo que mencionamos de la funcionalidad, de repente como que sí creo que tendríamos que mencionarlo tal cual, ir a trabajar es más difícil, concentrarse es más difícil, rendir es más difícil y bueno, en una época tan complicada como esta en la que tenemos que estar al 100 andar con un padecimiento así a cuestas, pues definitivamente que nos ponen una desventaja por más inteligentes y capaces que seamos. Sí, y a ver, y el panorama, digo, puede sonar como muy desalentador, pero en realidad no lo es, ¿no? Realmente el objetivo de recibir un tratamiento oportuno y adecuado es que las personas hagan su vida normal como cualquier otra persona que no tiene trastorno bipolar. Cuando la gente entiende la enfermedad, cuando tiene la medicación adecuada, es que no tiene ninguna contraindicación para hacer absolutamente nada, ¿no? Y esa es la maravilla. Hace 50 años los pacientes bipolares terminaban en los famosos manicomios o hospitales de crónicos con un deterioro quizá como el que lo tiene una persona con esquizofrenia. Al día de hoy no, realmente las opciones de tratamiento pues son muchas. Son muy efectivas, realmente cada vez son más seguras y muchísimo más efectivas, seguras que no tratarlo, porque bueno, estamos ya entrando a la parte del tratamiento que creo que sería conveniente hablar de este mito respecto de las adicciones a los medicamentos de psiquiatría que detiene a muchas personas de ir al psiquiatra por miedo a volverse adictos. Y bueno, pues ahí es una tristeza, sobre todo en padecimientos como este, en los que el tratamiento es tan efectivo y que las personas realmente pueden tener una calidad de vida pues prácticamente normal. Sí, yo creo que antes de hablar del tratamiento, yo quisiera aclarar un mito, ¿no? El trastorno bipolar
no se debe a deficiencia de litio. Nadie tenemos deficiencia de litio. Es rarísimo, no existe. Si todos nosotros nos vamos ahorita al laboratorio y no tomamos litio y pedimos que nos midan los niveles de litio, los vamos a tener bajos. ¿Por qué? Porque el litio que se mide en sangre sirve única y exclusivamente para los pacientes que toman litio. Es decir, no existe ningún trastorno mental, mucho menos el trastorno bipolar, que sea secundario al litio. Y lo comento porque a mí suelen llegarme muchos pacientes con una hojita de niveles de litio y me dicen, es que me dijeron que tengo el litio bajo y que tengo trastorno bipolar. No, no es la causa de los niveles bajos de litio. Y también por ahí, cuidado que alguien los diagnostique con algún estudio, ya sea medición de litio o electroencefalograma, ¿no? Igual que todo en psiquiatría, el diagnóstico del trastorno bipolar es un diagnóstico clínico. Y es un reto hacer el diagnóstico, porque cuando nosotros evaluamos a un paciente, hacemos una línea en el tiempo, ¿no? Y cortamos y vemos cuándo empezaron los síntomas que nos llevaron a consulta. Sin embargo, tenemos que hacer lo que se llama línea de tiempo. Tenemos que ir hacia atrás, literalmente a preguntar cambios mínimos sutiles en el estado de ánimo e incluso episodios depresivos previos, y hacia adelante de la línea del tiempo vamos valorando como la respuesta al tratamiento y también vamos afinando un poco más el diagnóstico. Entonces, Y en esta parte diagnóstica, ojo, no se hace en 15 minutos, no se hace mediante ningún análisis de sangre ni prueba de ningún tipo, inclusive las pruebas neuropsicológicas, todo son auxiliares. simplemente la manía. A ver, cuando alguien nos llega en un episodio de manía, por ejemplo, y no tiene antecedentes, tenemos que descartar que no haya algo más, es decir, algo que se llama manías secundarias, que no necesariamente son trastorno bipolar, como tumores en el cerebro, algún tipo de epilepsia, muchos medicamentos también que pueden provocar estados de euforia que parecen que están maníacos y no necesariamente ser trastorno bipolar. Entonces, para eso pedimos estudios. Cuando se tienen los antecedentes y es el primer episodio de manía, bueno, pues es mucho más sencillo. Y cuando se trata del trastorno bipolar tipo 2 y las hipomanías, creo que ese es como un reto muy importante porque ahí sí tenemos muchos diagnósticos diferenciales de otras patologías mentales, desde un trastorno de ansiedad hasta consumo de sustancias, hasta trastornos de personalidad. Y ahí es donde está el reto y a veces hasta el más experto requiere varias evaluaciones, ver el seguimiento, de inicio puede parecer una cosa y no es. Y bueno, esa es la parte de reto, pero pues también muy interesante de la psiquiatría, que estamos en esta época en la que todavía no hay algo objetivo, medible, que nos diga si es esto, si es aquello, sino que es la habilidad clínica, la experiencia, el haber visto muchos casos, lo que nos permite hacer un diagnóstico lo más preciso para guiar un tratamiento adecuado. Así es. Y entonces sí, aclarando el mito del litio, en realidad, como toda la psicofarmacología, todo fue serendipia, ¿no? En algún momento, medicamentos que funcionaban para otras cosas se dieron cuenta que mejoraban el estado de ánimo de las personas y el caso del litio, pues no fue la excepción. De hecho, de forma muy empírica, en la antigua Roma, los pacientes que ahora ya sabemos que estaban maníacos, los mandaban a beber agua de unos minerales muy, bueno, de unas fuentes, ¿no? Que brotaban, que tenían como minerales. Al día de hoy se asume o se presume que lo que tenían esos minerales era litio y que por eso mejoraban. No es que a partir de la época de los romanos hayan dado litio, no, fue a partir de la época de los años 50 donde se dieron cuenta que estos pacientes que tenían estos ciclos de manía y depresión, pues mejoraba y se estabilizaba su estado de ánimo con el litio. Y fue de los primeros estabilizadores del ánimo que se empezaron a utilizar y que hasta el día de hoy siguen siendo tratamiento de primera elección y bastante efectivos para el tratamiento del trastorno bipolar. Antes de entrar más al tratamiento, me gustaría hacer unas preguntas que hay de lo que hemos estado conversando. Y bueno, nos preguntan en Facebook, ¿puede ser hereditario? Sí, de hecho, uno de los principales factores de riesgo para el trastorno bipolar es la parte genética. Cuando papá o mamá tienen trastorno bipolar, el riesgo de tenerlo es del 25 al 35% más o menos. Y cuando se tienen dos familiares de primer grado, puede ser hasta del 50 o 60%.
Entonces, Ojo, no es un factor ni necesario ni suficiente, ¿eh? Sin y no embargo, es que ya porque tengamos un familiar necesariamente lo vamos a tener, pero sí nos equilibra la balanza, digamos. así es. Y como todos los trastornos psiquiátricos, hablamos de una fisiopatología multifactorial, ¿no? No basta la parte genética, sino también la parte ambiental, ¿no? 5 a 10%, les aclaro las cifras, 5 a 10% en primer grado, 20-40% ambos padres. Cuando estamos buscando genética en psiquiatría se hacen muchos estudios en gemelos idénticos, la concordancia, es decir, que los dos tengan trastorno bipolar, se han reportado estudios hasta de un 40 a un 70%. En 70 cada 100. Y tenemos un comentario. Mi esposo tiene un diagnóstico de bipolaridad tipo 2 desde hace 12 años y efectivamente la medicación es cada vez más complicada. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, con los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. A ver, cualquier diagnóstico psiquiátrico, sea trastorno bipolar o no, siempre debe de ir acompañado de una psicoterapia. En específico, en el trastorno bipolar tipo 2, no es raro tener una comorbilidad muy importante con trastornos de personalidad. Eh, Antes de como de decir que la farmacología ya no está funcionando, que el tratamiento cada vez es más complicado, más bien toca como hacer una revisión de cuáles son esas herramientas de afrontamiento que tiene el paciente para llevar a cabo como el día a día o poder afrontar como las situaciones difíciles. ¿Por qué? A ver, a veces ocurre, muchas veces, y repito, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque no necesariamente es que el fármaco no funcione. A veces ocurre que se tienen trastornos de personalidad muy marcados y que por ser bipolares se les permite. Es decir, lo que pasa es que no se sabe frustrar y hace berrinche, es que es bipolar, ya se le va a pasar, ¿no? O ahorita le damos su chochito. O lo que pasa es que ya se deprimió porque lo corrieron del trabajo, porque no le salieron las cosas. Lo que pasa es que es bipolar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar muy bien esa parte. El reto del paciente con el trastorno bipolar tipo 2 es que va a ser más episodios depresivos que de hipomanía, ¿no? Por eso es que termina siendo un poco complicado. Si bien el uso de antidepresivos nunca es la primera línea de tratamiento para un paciente con trastorno bipolar, en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 sí. Pero ¿qué es lo que pasa? El antidepresivo, la fisiopatología no es la misma de alguien que no tiene que tiene una depresión no bipolar. Entonces, muchas veces el antidepresivo deja de funcionar al muy poco tiempo de haberlo iniciado. Entonces, ¿cómo evitamos llegar a estos puntos donde la medicación no funcione? La psicoeducación, el apego al tratamiento, identificando como oportunamente las recaídas, ya sean depresiones o hipomanías, y evidentemente la psicoterapia, que es básica y fundamental. Y también hay otra pregunta de la ciclotimia, ¿dónde entra? La ciclotimia entra dentro de este mismo espectro de los trastornos afectivos y bipolares. ¿Qué es la ciclotimia? Yo creo que de todo es mucho más fácil hacer un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 que de ciclotimia. ¿Por qué? Porque los pacientes ciclotímicos tienen episodios de depresión que no cumplen los criterios diagnósticos para hacer depresión, alternados con episodios de hipomanía que no cumplen los criterios diagnósticos para hacer hipomanía. Entonces, la ciclotimia en realidad es un reto diagnosticarla. Tiene que pasar un buen periodo de tiempo de estar vigilando al paciente y ver cómo responde a la medicación para hacer el diagnóstico de ciclotimia. Estos cambios en el estado de ánimo se deben de observar por lo menos durante 2 años y al menos durante un periodo de 6 meses, aunque no sean consecutivos, se debió de haber registrado episodios de hipomanía subclínicos y episodios de depresión subclínicos. Esa es la ciclotimia. Realmente es muy raro, o sea, no es algo como muy común. Antes de hacer el diagnóstico de ciclotimia, tenemos que descartar trastornos de ansiedad, uso de sustancias y trastorno límite de personalidad. Muy bien. Y tenemos acá, bueno, alguien nos pregunta, ¿cambios de humor, doctoras? No sé bien a qué se refiera.
Pero bueno, a ver ahorita si nos aclara ahí. Y tenemos otro comentario, el especificador puede evolucionar a otro, por ejemplo, bipolar con especificador de ansiedad a características atípicas o melancolía. A ver, no, un diagnóstico no excluye al otro. Una de las comorbilidades muy importantes en los pacientes con trastorno bipolar son los trastornos de ansiedad. Entonces puede tener trastorno bipolar y además tener ansiedad, ¿no? O sea, no, vamos, no se excluyen. Características atípicas o melancólicas, y esto me encanta. Vamos a hablar de algo muy viejito que se describió hace mucho tiempo, que se llaman los criterios de Gaemi. Gaemi hace muchos años describió que los pacientes con trastorno bipolar tenían unas características de depresión un poquito diferentes a los pacientes que solamente tenían depresiones unipolares, y a esto se le llamó los criterios de Gaemi. ¿Esto qué quiere decir? Que suelen tener depresiones atípicas. ¿Qué es una depresión atípica? Son los pacientes que inician a edades muy tempranas con la depresión, fuera del promedio, que tienen mucha pérdida de energía, pueden tener algo que se llama parálisis plúmbea, ¿no? Es muchísimo cansancio, predomina la hipersomnia, es decir, duermen mucho, comen mucho. ¿Qué otra cosa de los criterios de Gaemi? Suelen tener una historia familiar de primer grado, suelen ser depresiones resistentes al tratamiento, o que se genera el fenómeno del wear off. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una respuesta aguda al cabo de unos días, pero después deja de funcionar al antidepresivo. Evidentemente que si les damos un antidepresivo van a virar a una manía o a una hipomanía. Si son mujeres suelen tener antecedentes de depresión postparto y suelen tener algo que se llama una personalidad hipertímica. Entonces, claro, cuando ya alguien se conoce con trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y tiene una depresión, o sea, es muy fácil identificar como todas estas características. Cuando no, se va. O sea, si no tiene antecedentes y tenía una depresión atípica y la medicamos, a veces se nos van a la hipomanía o a la manía. No, vamos, es imperfecto y no es infalible, ¿no? El diagnóstico. Pero sí, las Ahí depresiones pueden ser. nos orienta a tener cuidado, a elegir el tipo de tratamiento, observar a lo mejor más estrechamente para cualquier situación que pudiera ser más probable. Por eso yo le llamo a esto ya como la finura del diagnóstico, ¿no? O sea, eh, hacer el diagnóstico de una depresión, pues sí, puede ser como bastante sencillo con los criterios, pero cuando vemos síntomas atípicos, cuando tenemos antecedentes en la familia, cuando hay otros datos, cuidado con el uso de antidepresivos. Sí, Porque bueno, eso nos regresa al tema del tratamiento para explicar un poquito y, bueno, retomar el mito de la adicción, ¿no? de la adicción al tratamiento, pues, a ver, eh, nadie se hace adicto dependiente a un tratamiento farmacológico. Estamos hablando que el trastorno bipolar es un trastorno crónico, es decir, para toda la vida. El hecho de tener que tomar medicamento para toda la vida no significa que nos hagamos adictos o nos hagamos dependientes. Es como al diabético que hay que ponerle insulina. No le decimos, es que es adicto a la insulina porque ya no le funciona el páncreas y si no se va a morir de una hiperglucemia, ¿verdad? O sea, no, es exactamente lo mismo. El paciente con trastorno bipolar, la mayoría de los casos, requiere tratamiento de por vida. No generan dependencia, no generan adicción, se necesita un seguimiento y un control. Afortunadamente la psicofarmacología que tenemos a día de hoy es bastante segura, pero eso no significa que no tengamos que estar vigilando periódicamente efectos secundarios, niveles terapéuticos del medicamento en sangre, es decir, tiene como sus peculiaridades, ¿no? Pero no generan ni dependencia ni adicción. Y Sí, como dependiendo, ya, digo, el tipo de tratamiento es que ya es un tratamiento individualizado. Las guías de tratamiento que utilizamos en México son las guías del ISBD y de la CAMAT, que son las guías canadienses y de la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar. Dependiendo de si es trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, dependiendo de la edad, comorbilidades, episodios que predominen, el episodio que tenemos enfrente de nosotros, es como se decide el tratamiento. Tenemos tratamientos que van desde la monoterapia, sobre todo para etapas de mantenimiento, hasta los tratamientos combinados con a lo que se llama estabilizadores del ánimo,
antipsicóticos y en algunos casos, bajo sus reservas y excepciones, antidepresivos. Sí, que realmente es ya manejo especializado, no es que cada quien pueda empezar a tomar porque sospechan, no. O sea, primero hay que tener un diagnóstico hecho por alguien especialista y la misma persona es quien dirige el tratamiento. Tenemos unos cuantos comentarios que creo que es importante privilegiar. Difícil diferenciar entre trastorno limítrofe y bipolaridad. Sí hay una dificultad en algunos casos. Sí, sí al trastorno bipolar tipo 2. No, a ver, yo tengo algo en medicina, hace muchos años se decía que había síntomas patoneumónicos, ¿no? Es decir, que si tenías un síntoma, entonces ya era prácticamente que tenías algo, ¿no? Ya hace muchos años se dejó de utilizar, pero los psiquiatras decimos muchas veces algo, ¿no? Que es patoneumónico, que si alguien llega diciendo que tiene trastorno bipolar, es muy probablemente que se trate de trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque la persona por sí solita difícilmente lo va a detectar, ¿no? La mayor parte de los casos no es difícil, en algunos casos sí, y a veces están los dos. Entonces ahí es donde creo que pudiera ser más difícil, ¿no? Sí, porque, a ver, y aquí sí voy a hablar de la medicina basada en la experiencia. A mí lo que me toca ver en pacientes con trastorno bipolar tipo 2 es que un gran porcentaje tienen además un trastorno límite de personalidad. Y me toca ver, en Estados Unidos se aplica mucho, hay un sobrediagnóstico, sobrediagnóstico. A mí me llegan muchos pacientes americanos diagnosticados con trastorno bipolar que en realidad lo que tienen son trastornos límites. Creo que una diferencia muy importante es el paciente con trastorno límite tiene un comportamiento muy errático ante las situaciones externas. Sus cambios en el estado de ánimo van en relación a lo que va pasando, no se saben frustrar. Y estas frustraciones generan cambios dramáticos en su estado de ánimo, son impulsivos, viven completamente insatisfechos, ¿no? Es como, yo el ejemplo que pongo es como en el berrinche constante, porque siguen esperando que el mundo se adapte a ellos y las cosas no salen como ellos quieren, cuando ellos quieren y a la hora que quieren, y esto es evidente, esos cambios en el estado de ánimo que les genera. Digo, dentro de muchas otras cosas, pero esos son los datos que nos ayudan a hacer el diagnóstico como diferencial entre un trastorno bipolar tipo 2 y un trastorno límite de personalidad. Sí, aunque igual ahí estoy de acuerdo. Para el ojo especializado no es tan difícil, pero para quien no tiene una formación sí es difícil. Y es ahí donde creo que el comentario es Sí. correcto. Afortunadamente, Hay, afortunadamente vemos bipolarólogos en México, poquitos, pero vemos bipolarólogos. Sí. esa es la ventaja de la formación especializada, como el que tú tienes y como la que tú tienes. Hay otro comentario, dice, como familiares de una persona ansiosa, depresiva, ¿cómo podemos apoyar o distinguir una situación de una crisis? ¿Cómo apoyamos a bajar la ansiedad o cómo regresarlo a la realidad de la crisis que está teniendo en ese momento? Crisis en... Bueno, pues Yo pienso que se está refiriendo a esto que tú dices. Bueno, no lo sé. Digo, igual si nos puede explicar, si nos está escuchando y nos quiere ampliar, pero lo que yo entiendo es justamente cómo diferenciar de un momento difícil, algo situacional, a una verdadera crisis. Y no sé si lo que se pregunte es si los familiares pueden ayudar, ya sea en un momento de ansiedad o en un momento de pérdida del contacto con la realidad. bueno, pues digo, podemos hablar como un poquito de los dos, ¿no? O sea, al final es que hay de crisis a crisis. Cuando es una crisis de ansiedad, lo primero es entender que de una crisis de ansiedad, es decir, de un ataque de pánico, nadie se muere aunque no siente que se muera, ¿no? El problema es que aunque les digamos tranquilo, no pasa nada, las personas sienten que en ese momento los está atacando un león. Entonces es acompañarlos, ayudarlos a que respiren profundo y poco a poco bajar la adrenalina. Eso si se trata de una crisis de ansiedad. Si se trata de una crisis de berrinche, pues dejar a que pase el berrinche. Cuando los berrinches llegan a ser como tan grandes, hablando de trastornos de personalidad y se llegan a lastimar o tienen conductas que ponen en peligro su integridad, bueno, pues la indicación es hospitalización, a lo mismo que si son crisis psicóticas, ¿no? Porque decía que bajarlos de la realidad. Una crisis psicótica es alguien que tiene creencias, ideas o percepciones fijas que son completamente disconcordantes con la realidad y que son irreductibles a cualquier razonamiento que les podemos dar en ese momento.
Entonces, si la crisis es porque están psicóticos, bueno, pues evidentemente hay que generalmente y la mayoría de las veces ponerlos en un lugar seguro y para eso están las hospitalizaciones. Sí, aquí yo sí quisiera retomar esta parte de la crisis de angustia, de ansiedad. Lo primero es asegurarnos que sí es una crisis de ansiedad, porque de inicio hay que descartar que la persona no se esté infartando, que la persona no esté teniendo alguna otra situación médica. Entonces, cuando haya una situación de crisis, como menciona, esto quiere decir algo súbito que de repente no entendemos y no nos queda claro, lo mejor es acudir a un médico general que pueda hacer ya un primer filtro de si se trata de una ansiedad. Y bueno, entonces ya ahí entraría la parte de la respiración y de algunas técnicas, y si no funciona la medicación y en una pérdida del contacto con la realidad, los familiares lo que pueden hacer es llevarlos con un médico, de preferencia un psiquiatra. Si no tiene acceso a un psiquiatra, cualquier servicio de urgencias, un médico general, alguien que pueda ayudarlos. Ellos como tal no podrían regresar a la realidad a alguien porque estamos hablando de un fenómeno biológico. Hay una base en el funcionamiento del sistema nervioso. Es como si dijéramos, si se fracturó un pie, ¿qué puedo hacer para desfracturarlo? No, necesita a alguien que lo evalúe y que le dé el tratamiento. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar, pero los familiares, bueno, entender qué está pasando, mantener la calma y acudir a un servicio profesional. Y digo, creo que ya hicimos como un recorrido así global, ¿no? Al trastorno bipolar, pero podemos seguir como platicando de los mitos, ¿no? Que son bien comunes. Entonces, ya vimos que el trastorno bipolar no es simplemente tener cambios en el estado de ánimo, son episodios francos de depresiones, de manías o de hipomanías. Otro mito dice que la gente bipolar es peligrosa, y eso no es cierto. A ver, las personas bipolares sí efectivamente cuando se encuentran en un episodio de manía o en un episodio, y sobre todo manías psicóticas, su juicio no está presente y entonces si están además muy irritables, muy disfóricos, pues sí pueden ser agresivos y tener conductas que puedan poner en peligro no solamente a ellos y a los demás, ¿no? Pero eso estamos hablando como de episodios graves. Pero una vez que se controlan, las personas no son peligrosas, son personas como ustedes, como nosotros y como cualquier otro ser humano que siente que tiene emociones y que además tiene ganas de vivir y de salir adelante y que lo que está buscando es encontrar un equilibrio en las emociones que químicamente, eléctricamente su cerebro no lo da. Entonces, no son violentas, no son personas violentas. Y yo recuerdo, todavía estaba yo en la residencia, una maestra de kinder que tenía diagnóstico de trastorno bipolar, súper controlada y tristemente la despidieron, ¿no? Porque decía que era un peligro para los niños. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ir evitando, como ese estigma. Otro mito, es solo una excusa para comportamientos radicales. Tan, tan, tan. Pues no. Eh, Trastorno bipolar es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, como la esclerosis múltiple. No, no es una excusa para nada. Yo no conozco a alguien que tenga esclerosis múltiple y que lo utilice como una excusa para no trabajar, ¿no? Por ejemplo, la gente podría controlar la bipolaridad si tuviera fuerza de voluntad. Yo siempre he dicho, si esto fuera cuestión de fuerza de voluntad o de echarle ganas, los psiquiatras echaríamos porras, ¿no? Y trabajaríamos con la voluntad. Y no, no es así. Es de verdad una incapacidad para modular las emociones. Eh, Otro mito es que el trastorno bipolar es solamente de adultos y no de niños. Aquí tenemos al experto en los niños. Sí, es otro mito, ¿no? Que se diagnostica hasta después de los 18 años y no, también existe el trastorno bipolar en niños y adolescentes y bueno, ahí también no es tan sencillo porque hay que hacer diagnóstico diferencial, pues con déficit de atención. Cuando hay una depresión, pues también considerar la posibilidad de que sea una depresión dentro del trastorno bipolar. Y bueno, pues también sucede, también hay que tenerlo en mente, identificarlo y tratarlo cuando sea la situación, ¿no? Cuando corresponda. Así es. No sé si tienes por ahí algún otro mito del trastorno bipolar.
Déjame ver, creo que hemos abordado todo. No sé si igual haya por ahí alguna otra pregunta entre quienes nos escuchan. Y bueno, si no, podríamos ir cerrando, porque estamos ya casi sobre el tiempo también. Tun, 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 tun. Entonces, pues para ir cerrando, me gustaría decir algo, ¿no? Yo creo que total entendimiento del trastorno bipolar aún no lo tenemos, ¿no? Nos faltan todavía muchas cosas por hacer. Hay toda una rama de investigación en un área que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, y es cómo está conectado nuestras hormonas junto con nuestro sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Esto se empieza a estudiar porque se ve la ciclicidad, ¿no?, del trastorno bipolar, como se ve en muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y sí, parece que es un proceso inflamatorio, ¿no? Sin embargo, no tenemos nada concluyente. Hay mucha gente alrededor de todo el mundo que se dedica a seguir estudiando no solamente las causas, sino también las opciones de tratamiento. Y literalmente, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada paciente es diferente, y aunque tenemos muchos avances en el área de las neurociencias, aún no podemos descifrar por completo, pues, la mente humana, que yo siempre he dicho que es única e infinita. Y que no importa, y esto es bien importante, a ver, no importa si es un cambio en nuestras emociones porque no sabemos manejar la frustración, o un cambio en nuestras emociones porque simplemente nuestros químicos no están funcionando y se trata de un trastorno bipolar. O sea, no importa si es un trastorno límite de la personalidad o un trastorno bipolar, las dos personas sufren, ¿no? Sufre tanto el que tiene trastorno de personalidad como el bipolar, y siempre recibir la atención oportuna y adecuada, sea cual sea el caso, pues va a cambiar realmente la vida de las personas. Y bueno, yo antes de dar mi conclusión voy a leer otra pregunta que tenemos aquí de Facebook. Científicamente, ¿por qué varía la temperatura en el cuerpo en un episodio? ¿Por qué se pierde la realidad? ¿Cómo podemos determinarlo? O antes de llegar, controlarse uno mismo. Mm, mm. Los episodios psicóticos, o sea, hablando de perder contacto con la realidad, no es algo que uno pueda controlar. Los episodios psicóticos, la mayoría de las veces, se deben a un desequilibrio en una vía o en las vías que funcionan con la dopamina. Hay una vía que va del sistema límbico a la parte frontal, la corteza prefrontal, que es la que va a normar nuestro comportamiento. Entonces, una vez que la dopamina se activa, y si tenemos esa vulnerabilidad, vamos a estar psicóticos, y no hay forma de controlarlo, evitarlo. Es decir, el que lo va a tener, lo va a tener. ¿No? Sí, autocontrolarlo no. O sea, para eso son los tratamientos farmacológicos, que ni siquiera psicoterapéuticos en ese momento. Ahora, hay algo que se llaman episodios disociativos, que están más en relación a los trastornos de personalidad, e incluso en el trastorno límite se describen episodios micropsicóticos, ¿no? Es tanto el enojo, es tanto el mecanismo de defensa tan primitivo, que el cerebro de pronto se desconecta, ¿no? Como que se alcanza a desconectar, pero así como se desconecta, se reconecta, pero no tiene nada que ver con un episodio psicótico franco. Ujú. Y bueno, pues tiene que ver ahí con la parte biológica nuevamente. Y pues yo también ya para ir concluyendo, pues muy sencillito, nada más es pues que si no la están pasando bien, que si no se sienten bien emocionalmente, que dejen de exigirse no sentirse como se sienten. Es válido que uno se sienta como se siente, y busquen ayuda para ver con qué tiene que ver el malestar, ya sea un episodio afectivo, una situación con la personalidad, con el manejo de las emociones, lo que sea. Hay que buscar ayuda porque pues no se trata de que estemos aquí batallando todos los días, ¿no? Y bueno, tenemos tiempo para otra pregunta, déjame. Sí. Dice, si uno sufre un duelo, puede llegar a perder la realidad y llegar a estar maniático sin ser bipolar. Es que la palabra maniático ahí mete como mucho ruido. Un duelo complicado puede llegar a tener depresiones, como mencionaba la doctora Lupita hace rato, que se complican y entonces llegar a tener síntomas psicóticos. Y sí, una depresión psicótica, pues suelen las personas estar desconectadas de la realidad. Las manías secundarias como mecanismo de defensa, un paciente que ya se conoce con trastorno bipolar, sí.
cualquier estresor de vida que no haya podido resolver adecuadamente, lo puede llevar tanto a un episodio de manía como a un episodio de depresión por el mismo estrés emocional que está viviendo. O sea, sí. Sí, pero no es parte normal del duelo. No, Si no, no, alguien tiene una pérdida de la realidad o ya una elevación, que parece ser que es a lo que se refiere con maniático, no es parte de un duelo normal y hay que atenderse médicamente. así es. Muy Pues, bien, muchas gracias por muchas todo gracias. este conocimiento que compartes con todos y bueno, pues todos estamos aquí aprendiendo más de la experta en trastorno bipolar. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, los que nos hicieron preguntas. Si tienen más dudas, temas que quieran sugerir, pues ahí si nos los pueden hacer llegar y nosotros con todo gusto los consideramos y vamos resolviendo aquí en estos espacios en vivo que continuamos realizando. Muchas gracias, Monique, por el apoyo tan valioso que nos brindas al organizar todas estas sesiones. Y bueno. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, misma hora, por este mismo medio. Hasta la próxima. Bye Bye. bye.